Bienvenidos a una nueva charla de Cultura Rock en Agencia Paco Brondo. Nos vas a encontrar como todas las tardes a partir de las 19 en todas las plataformas de la agencia. Esto es Twitter, Facebook, YouTube y también nuestra página web www.agenciapacobrondo.com.ar. Y bueno, esta tarde nos vamos a dar un gran gusto, un gran placer para mí volver a conversar nuevamente con una cantante, compositora, una artista multifacética, podríamos decir, la señora Mavi Díaz. ¿Cómo estás, Mavi? Muchas gracias por este contacto con Agencia Paco Brondo. Hola Mariano, bueno, gracias a vos por volver a invitarme a ser parte de este programa. Bueno, pensaba, Mavi, mientras preparaba la nota, que sos el producto, digamos, ¿no? Del deseo fuerte de mamá Victoria de ser mamá, justamente. Nacés en Bélgica y, bueno, pensaba también cómo hacer para escapar de esa atmósfera maravillosa de arte, cultura y música. Tu mamá Victoria cantante, Domingo Cura, tu tío, un folclorista maravilloso, tu padre, Coco Díaz, el armonicista. ¿Se podía escapar de ese clima para no hacer música? Mi papá es Hugo Díaz. Hugo Díaz, perdón, Coco Díaz es otro, perdón, Hugo Díaz. ¿Se podía escapar de ese clima? Y claramente no, aunque yo hubiera hecho todo lo posible, no me fue posible escapar, el designio estaba tatuado en mi destino, así que yo estudié un montón de carreras, yo no quería dedicarme a la música, no porque no me gustara la música, sino porque veía que era una carrera muy sacrificada, por todo lo que habían pasado mis padres, toda mi familia, y la verdad que yo solo quería ser normal, pero no lo pude conseguir en toda mi vida, así que el destino ganó y bueno, y aquí me ves. Bueno, todo el mundo te conoce, la gran parte, te empezamos a conocer en la escena musical, obviamente con el arribo y la aparición de Viuda e Hijas de Rock and Roll. Eh, Rush era una banda que fue de alguna manera el germen de Viudas, y la historia es muy linda porque vos estabas escuchando desde tu casa cómo las chicas se presentaban en un pub ahí cerca de donde vos vivías, te acercaste, las conociste, y vos en aquel entonces tenías un solo tema también compuesto que después va a ir a uno de los discos, ¿no? Sí, exactamente como lo contás, yo conozco a las chicas porque ellos tocaban en un pub a la vuelta de mi casa, tal como lo contás, y me daba mucha curiosidad porque me gustaban las canciones, tocaban algunos temas propios de María Gabriela y de Claudia Sinesi, y algunos covers. Y yo, pues eso, bajé un día a verlas y ya me sorprendió que fueran todas chicas. Yo nunca había visto a una chica tocar la batería, salvo a Karen Carpenter. Y me llamó mucho la atención porque en esa época no había muchas chicas instrumentistas. Así que bueno, enseguida fui a hablarles, nos hicimos amigas, las invité a tomar el té a mi casa, vinieron y yo tenía la canción Estoy tocando fondo compuesta ya. Y ahí fue como me enteré que había un productor que estaba buscando unas chicas para hacer una banda que claramente no tenía nada que ver con nuestro perfil. Eh, y bueno, y ahí comenzó de una manera bastante simpática y bastante poco ortodoxa nuestra vida como viudas, porque fuimos a la agencia, no teníamos ni demo ni nada, y por supuesto nunca nos atendieron, y volvimos a la carga con una guitarra criolla y tocamos en el pasillo de la oficina, y así fue como nos tuvieron que abrir la puerta solo para no pasar más vergüenza delante de los vecinos, y salió de una puertita Bernardo Bergeretti y dijo, a ver, ¿qué estaban tocando? Y ahí ese mismo día nos tomamos un taxi, nos fuimos a Interdisc, donde Pelo April le dijo, bueno, ¿cuándo pueden tener un disco entero? ¿Pueden grabar en un mes? Y dije, pero obvio. Y le mentí, creo que le dije que teníamos 3 canciones y no teníamos una sola. Y Y se así, pusieron a componer rápidamente. ahí en un mes estamos grabando en Panda nuestro primer disco. Así como suena, que parece una fábula, Sí, así sí, sí. fue nuestro comienzo con Viuda. Esa primera entrevista o la primera, digamos, empresa donde van a presentarse era Braxas, ¿no es cierto? Sí, bien dijiste, ¿no? Y después van a Intervis y ahí graban el disco. El primer disco de Viudas, que después también le va a dar paso, porque viste que, bueno, si pasas el primer disco, también después, ¿no? Quiere decir que algo hay ahí, y llega después Ciudad Ciudad Catrúnica, Católica. ¿no? Ese disco que tiene que ver también con la ciudad de los errores, ¿no? De alguna manera Bueno, en bueno, realidad, en realidad sí, porque J. Morelli, que fue nuestro segundo baterista, después de Andrea, cada vez que había algún error que nos equivocábamos en el ensayo o que alguna cosa salía mal cuando preparábamos alguna canción, decía catrum, como un ruido de batería. Entonces, bueno, de los catrunes de nuestra vida, de lo cual nos reíamos constantemente, porque un poco de la letra de las viudas, las canciones que fueron tan exitosas eran chistes nuestros, internos, chistes que nos hacíamos entre nosotras y, y por eso le pusimos Ciudad Católica al disco, porque, bueno, además también estábamos como nosotras pasamos de una estética muy 60s, muy de los años 60, muy del Club del Clan,
a una estética medio futurista del pasado, como supersónica y eso, ¿no? Estábamos con Viviana Santamarina, con nuestra diseñadora, muy en ese rollo futurista del pasado. Y nos pareció eso, bueno, generar un planeta que fuera esa ciudad catrúnica, que era una ciudad llena de errores, como la vida misma, y bueno, por eso tiene esa estética el disco y tiene toda esa impronta un poco de volver a dibujar como un lugar idílico y a la vez caótico. Un disco que la llevó a recorrer Latinoamérica, que llenaron estadios, que llegaron a la portada de la revista Villiquen inaugurando una sección de rock para los niños, porque digo, no, era común verla en la etapa de Canta Rock, me acuerdo, en la etapa de Pelo, pero en la etapa de Villiquen, Mavi, digamos, y donde también participaban los niños haciéndoles preguntas, por lo cual también entendían que había un público de niños también que la seguía, ¿no? Sí, lo de los niños fue una cosa muy particular, porque bueno, primero el primer síntoma que tuvimos de lo de los niños fue que cuando salió Ciudad Católica, creo que salió en diciembre, el 5 de enero, que es el Día de Reyes, ese día, solo en un día se vendieron 120.000 copias del disco, y nosotros dijimos, qué raro, ¿no? Porque ya nos parecía raro que nuestras canciones les gustaran a los niños y a las niñas. Claro. Nos lo decían mucho, tipo, las maestras jardineras. O sea, ay, en mi jardín paso mucho. Nosotros decíamos, la silicona no perdona, revolveme el estofado, que te bajes el pantalón. No eran claramente canciones para niños. Pero bueno, claro, algo pasaba que los niños se veían, o sea, las 4 payasas ahí, y les haría gracia, qué sé yo. Bueno, ese fue el primer síntoma. Y el segundo síntoma heavy fue que la gira de verano de Ciudad Católica, nosotras hasta ese momento, casi todas las bandas, que no había grandes venues, no había Movistar Arena, no había Luna Park, obras y discotecas, ¿no? Que eran los lugares donde circulábamos las bandas. Hasta ese momento, las bandas tocábamos en las discotecas. Entonces, no era un público que te iba a ver a vos. Vos llegabas, tocabas a las 3 de la mañana y por ahí en la misma noche te tocaba Viru, Las Viudas, Los Twists. Otra noche te tocaba Sass, Las Viudas y no sé. Entonces, el público era eventual, era un público que estaba ahí, pero vos no sabías cuál era tu público. Cuando empezamos a hacer la gira, el empresario contrató teatros por toda la costa. Me acuerdo que la primera fue San Bernardo, no me olvido más. Y cuando llegamos a la prueba de sonido había una cola larguísima que daba la vuelta a manzana y pensamos que había un espectáculo infantil antes de nosotras. Claro. Y no, querían a vernos a la viuda. Y fue muy curioso por eso que digo, así cuento siempre, los nenitos y las nenitas con las manitas así en el borde del escenario cantando La silicona no perdona. Y entonces dijimos, acá pasa algo muy extraño. Y luego, bueno, esos mismos niñitos y niñitas después venían en las reuniones que hicimos posteriormente y ya tenían 15, 16 y decían, ahora entiendo lo que cantaban. Claro, hacían docencia, ¿no? De alguna manera sin quererlo, con esto también que vino después, con el advenimiento del feminismo, este tipo de cosas, la I, ¿no? Uno piensa en la ESI, incluso también, ¿no? Digo, tantas cosas que uno puede sacar de las letras con ironía y con todo de viudas, porque también había una carga política, un mensaje político muy fuerte, siempre lo tuvieron, Mavi. Sí. ¿No? Pensando también, por ejemplo, en el tema del casamiento, en el tema del machismo, ¿no? Esto de siempre estar en avanzada en algunos temas, con ironía, pero diciéndolo claramente. Claro, no había una intención de hacer preacher o de velarle a nadie ningún secreto de la vida. O sea, no había esa intención de decirle la fórmula de qué hay que hacer a nadie. Era simplemente hablar de nuestra experiencia y riéndonos de la situación. El humor a mí me parece, ¿no? Y ahora pienso, nosotros lo hacíamos de manera muy natural, pero a mí me parece que el humor es como una forma bastante elevada de un lenguaje y creo que nosotras, junto con los twists que también eran como lo mismo, mucho más político y mucho más urticante y con un lenguaje mucho más socarrón, inauguramos como esa cosa, ¿no? De poder decir cosas sin que fueran aparentemente ofensivas, ¿viste? Claro. Y a la vez hablar, lo que sí inauguramos las vidas fue decirlo desde el punto de vista de las mujeres y de las diversidades, porque también hablábamos de la transexualidad y de cosas que hasta ese momento claramente nadie había hablado en una canción de rock o de pop. Claro. ¿Qué le digo a los niños, no? Por ejemplo, pienso esa canción también. Lista de casamiento, que es una de mis favoritas. Bueno, y después también meterse con la familia argentina también. Digo, es muy, muy, muy interesante, ¿no? Todo esto que esas líneas que bajaban, insisto, de vuelta, divirtiéndose, pero también diciéndolo. Y también claramente son un emergente también de ese rock post-dictadura, porque rock and roll es justamente ese rock que se murió, ese rock más solemne que se había dejado atrás, ¿no? En la etapa de la música.
Sí, había una cosa que nosotras, hoy le contaba a mi hijo y mi hijo no me lo podía creer, porque Danilo, si bien se crió en mi panza hasta el último momento del escenario y después Sí. tenía todas las giras con nosotras de bebé, yo le contaba que a nosotras nos decían cosas muy, muy, muy hoy inconcebibles, ¿no? Porque tener una estética, parecía que si vos tenías una vestuarista era porque no sabías tocar, o si estabas buena era que eras mala música, o que alguien Claro, tocaba por claro. vos. Todas estas cosas que hoy son impensables, ¿no? Pero sí, en realidad nuestra propuesta era, como digo, los chistes que nosotros nos hacíamos entre nosotras y nuestra realidad se convertía en canciones. Eso fue ocupar un lugar que hasta ese momento nadie había ocupado. Y creo que un montón de niñas, niños, sobre todo chicas, se identificaron con eso y sobre todo con la imagen de ver a 4 pibas haciendo una carrera, tocando instrumentos que no eran comunes de tocar en esa época, teniendo una carrera profesional bien cuidada. Y eso inspiró, creo, y me gusta pensarlo, a las generaciones postreras que después tomaron el guante, ¿no? Ujú. Te quiero traer más acá en el tiempo, por supuesto, ya nos vamos a meter en Malamba, en Folkis y todo lo que se viene de este cuarteto maravilloso que está representándonos por el mundo. Pero también te quería preguntar por un costado también que es muy tuyo, Mavi, que te vemos siempre con mucho orgullo, siendo fan de música y de la música del rock, que es tu costado militante también, tu costado de poner el cuerpo también a las causas que tienen que ver con la música, con la lucha, ¿no? Uno piensa en el matrimonio igualitario en su momento, vos pronunciándote, después uno piensa en algo que tiene que ver puntualmente con la música, ¿no? Con la ley de cupo femenino, por ejemplo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vas viendo todavía hoy en este tiempo, ya 2023, se vienen elecciones nuevas? ¿Cómo estás viendo la realidad de las músicas mujeres argentinas después de la sanción de la ley y ya con un recorrido? ¿Se va cumpliendo, sigue costando, va habiendo cambios? Bueno, se va cumpliendo, todavía tiene que ver con los lugares también. Nosotras nunca dejamos de militar la ley de cupo. Yo, desde mi lugar de directora de Radio Nacional Folclórica, acudo a muchos festivales, veo con beneplácito y con alegría cómo cada vez más mujeres jóvenes y nuevas artistas, o mujeres de toda la vida que por ahí no eran convocadas, y diversidades empiezan a ocupar escenarios que otrora eran muy, muy conservadores, me llena de orgullo y de alegría. Por supuesto, no sucede en todos lados, y también lo que pasa ahora, de alguna manera, hilándolo con lo que decís, es que todo lo conseguido puede tambalear en cualquier momento. O sea, creo que la Claro. alerta que vivimos hoy en día, yo milito en el derecho de autor, en el derecho del intérprete, en el derecho del cupo femenino en los escenarios, en todo lo que tiene que ver con la música y no con la música, en derechos civiles y derechos que son absolutamente conquistados y ganados, no quiere decir que no se vayan a perder. Entonces creo que también ahí hay Total. que visitar y poner la lupa un poco en lo que está en juego cuando uno va a poner un voto en la urna, ¿no? Y que a veces, bueno, ya es un poco lo que hablamos cada día acá en la radio, que no tiene solamente que ver con el cansancio y el hartazgo que muy justificado está en gran parte de la población por un montón de cosas que no se han hecho, pero que bueno, que no todo tiene que entrar en la misma bolsa. Tenés un lugar de visibilidad, un lugar de decisión muy fuerte, que es justamente lo nombrabas recién, la dirección de Radio Nacional Folclórica. ¿Qué te llevó a tomar la decisión de aceptar el cargo? Porque también, digo, es una responsabilidad muy grande, Mavi, pero también te da, creo yo, la posibilidad de poder justamente decidir, ¿no? Bueno, mira, la verdad es que cuando a mí me propusieron este lugar, que yo lo consideré como el cumplir un deseo que no era tan grande en mí, siempre cuento que estábamos con Teresa Parodi en un momento sin saber quiénes iban a asumir en este. Y yo lo único que aspiraba era no perderlo y poder, eran 15 minutos que teníamos por día para presentar una artista nueva. Estábamos militando la ley de cupo de forma práctica, ¿no? Mostrando cuántas artistas había jóvenes y buenas en todo el país, en el rock, a partir de toda la recorrida que habíamos hecho por todo el país con Celsa, concientizando a las músicas, ¿no? Y la única aspiración que yo tenía era no perder ese espacio que teníamos en la rock y, y ampliarlo a la folclórica y por qué no a la clásica. Bueno, Claro. y a los 3 o 4 días me llamaron para ofrecerme la dirección, así que ojo con lo que se desea. Bueno, yo más que feliz porque me parece que es un lugar desde donde puedo realmente utilizar toda la experiencia que tengo de 40 y pico de años como productora, porque nunca he tenido experiencia en dirigir una radio, claramente, pero es un medio que me encanta y lo que he hecho fue rodearme de las personas más idóneas para que me acompañen en esta gestión y realmente encontrar lo mejor del material humano que hay acá y técnico que hay en la radio y bueno, y generar una programación diversa,
moderna, ampliamos mucho la franja etaria de la radio a generaciones más jóvenes que producen muchísima música en todo el país y que empiezan a sentir que esta es su casa. Necesitaría otros 4 años para arreglar los pianos y hacer un par de cosas más que me gustaría, pero bueno, la verdad es que hemos puesto desde el corazón y desde las ganas de trabajar una radio que estaba un poco abandonada en una radio activa, en una radio viva y sobre todo que refleja el folclore y el tango que están súper vivos en todo el país. ¿Tiene una fecha de vencimiento tu gestión o dependés de los avatares políticos justamente? Sí, es un cargo artístico, digamos, o sea, no, acá no, yo puedo, quien venga puede venir con sus equipos o si Claro. algo peor sucede, pueden hacer un shopping acá también, eso puede pasar. Dios mío, sí, sí, está claro, está claro. ¿Qué te pasó cuando Marilena Bertoldi ganó el Gardel de Oro? ¿No? Una lesbiana, una mujer, después de tantos años, la última creo que había sido Mercedes Sosa. ¿Cómo lo recibiste a ese galardón? Y que una mujer, después de tanto tiempo, lesbiana, te vuelvo a repetir, con esto de la diversidad y la lucha de las mujeres, haya ganado un premio así. Bueno, de verdad, o sea, antes de ganar un premio Gardel, con Celsa decíamos, creo que María Gabriela salió una vez en la portada de la Rolling Stone y después Fabi Cantilo 60 años, o sea Totalmente, que una totalmente. artista ganara un galardón tan merecido, tenía que caer en algún momento. Y también tiene que ver, no es casual, no es que las cosas pasan mágicamente. Una de las cosas que hicimos con Celsa fue también ampliar los jurados. Quiere decir, dijimos, ¿cuántos jurados mujeres hay en los Gardel? Había muy pocas mujeres votando. Entonces también Claro. ampliamos 300 mujeres más votando. Eso también cambia el panorama. Después dijimos, ¿quién escucha todas las propuestas que hay? Generalmente uno vota, o sea, yo soy jurado, y debo reconocer que no todas los certámenes escuché todas las músicas de todo el mundo porque hay que dedicar mucho tiempo. Dijimos, ¿quién escucha todo lo que hay que escuchar? Y le presta atención. Y vota porque son sus amigos. Sí. Musicalizadores de todo el país. Entonces, Uh-huh. también hubo algo que tuvo que ver con los jurados y con que quienes eligen a un artista también tienen que tener la predisposición, las ganas de escuchar, las ganas de abrir sus cabezas y sus corazones. O sea, que no solamente se debe a la gran calidad artística de una artista como Marilina, que absolutamente se merecía ganar ese Gardel de Oro, sino también a que hubo quizás otros artistas en algún momento a las que nadie le prestó atención. Entonces me parece que son dos factores que juegan paralelos y balancean un poco el resultado de una premiación tan importante como es los Gardel, ¿no? Que es un premio de la industria, pero que votamos gente que participamos desde todos los sectores. Y vos siendo mujer, ¿te costó mucho también abrirte paso, vos y las chicas, ¿no? Volviendo un poquito atrás a la viuda, en ese mundo machista de hombres que el rock No, ofrece, al menos al no, principio, ¿no? no, a nosotras no nos costó nada porque fuimos a ocupar un lugar que nadie había ocupado hasta ese momento y evidentemente cortábamos tickets y vendíamos discos, con lo cual no le resultaba a nadie, le resultaba Claro, incómodo. claro. Los únicos que protestaban un poco era la prensa psicobolche de esa época, que es lo que te decía al principio, ¿no? Que se quejaban ahí cómo se pintan, por qué se ponen así, de qué hablan, Claro. superficiales y esas cosas. Pero, a ver, no a todo el mundo le gustaban las viudas, quiero decir, te podían gustar o las podías odiar a muerte, pero a nivel, como digo yo, el negocio de la música en ese momento era un negocio muy incipiente, muy recién nacido, donde lo normal era que te cagaran, o sea, eso era algo, es algo que ha cambiado mucho por suerte, donde lo normal era que laburaras como una perra y no te llevaras nunca un mango, que nunca, bueno, eso era lo normal. A nosotros no nos costó abrir unos caminos, no, ya te digo, o sea, fuimos a tocar la guitarra a la puerta de una agencia, al mes estamos grabando un disco, o sea, no nos costó. Pero, y aparte nosotros vivíamos con una burbuja, porque solo ensayábamos y salíamos a tocar y, y, y poco más, ¿viste? Y estábamos todo el día en la tele, que también era otra cosa que hacíamos mucho. Sí. Entonces nos costó cosas que a mí nos decían en la cara, tipo, bueno, por ser mujeres está bastante bien. Y ese tipo de machirulismos que eran moneda corriente y estaba totalmente naturalizado. Pero Claro. no nos costó en cuanto a tocar un montón o a tener un público que nos seguía y que todavía hoy se acuerda de nosotras. O sea, en ese aspecto no. Tiempo de Folkis, Mavi. Yo recuerdo que en el 9 de diciembre del 2015, cuando la calabaza se convertía, ¿no? O ese sueño se convertía en calabaza en Plaza de Mayo, estaba hablando Cristina, las Folkis se presentaron ahí cerquita, ahí en el viejo Vivo, ¿no? Sobre la calle Sí. Moreno. Yo me acuerdo que fue una noche de mucha emoción,
vos saliste con un afiche del abrazo entre Néstor y Cristina, estuvo Marián Farías Gómez en el escenario, estuvo Claudia Puyó. Digo, ¿cuánto tiempo ha pasado, no? Son 12 años ya de Folkis, 5 discos, 4 en vivo con este nuevo Malamba, 4 de estudio y 1 en vivo con este Malamba. Y han recorrido gran parte del mundo también, Mavi. ¿Cómo? De vuelta, me acuerdo un poco lo que hablamos con el tema de las viudas, todo rápido y vertiginoso, ¿no? Bueno, la Folkis no fue tan rápido ni tan vertiginoso porque, bueno, para empezar, llevamos ya 13 años juntas y todo, la música que vamos sacando y los discos que vamos sacando representan mucho nuestras épocas que vamos viviendo, que también son bien distintas por decisiones que cada una toma en la vida, porque siempre nos acompañamos también en los proyectos individuales de cada una, porque así como cuando Martina empezó a tocar con Peteco, bueno, era bueno cuando Martina puede, cuando no, claro. Después cuando yo empecé con la radio, me tuvieron que hacer el aguante a mí, o cuando Pampi dijo, chicas, quiero irme 3 meses a viajar por el mundo, venga, te hacemos el aguante. Quiero decir, creo que para gran parte de lo que nos hace seguir juntas y seguir eligiéndonos cada día, que eso me parece que es lo más importante, y seguir eligiendo tocar, y seguir siendo flexibles y adaptándonos a lo que cada una necesita más allá de la banda. Es como una fórmula, es como un matrimonio, ¿no? Claro. En algún aspecto, creo que esa es la fórmula de la felicidad para nosotras, acompañarnos en lo que cada una decida y tener paciencia y decir, bueno, si no lo puedo hacer ahora, lo haré más adelante. Pero bueno, este disco lo fuimos haciendo también medio de a poco y sacando de alguna canción, porque era así, Papi no vive en Buenos Aires, cada una, bueno, yo estoy en la radio, que también me absorbió un montón de tiempo y ya no nos vemos con la misma frecuencia, entonces, bueno, las canciones y lo que nos va sucediendo se reflejan en nuestros discos y en la forma en que los grabamos, en la forma de componer también, claramente. Post pandemia, bueno, yo hasta hace un montón que no tocamos, así como con la asiduidad que solíamos tocar, o sea que para mí también esta fecha del TAS es re importante porque vamos a volver a presentar un disco, ahora nos vamos juntas a hacer una gira para afiatar un poco las canciones, para rodarlas antes de presentarlas en Buenos Aires, y bueno, y toda esa gimnasia de tocar juntas que antes teníamos así, de taquito, ahora implica una inversión de tiempo, de tomar decisiones, de dejar de hacer unas cosas, dejar cosas de lado para dedicarnos a la banda, que antes era mucho más fácil y más factible porque vivíamos todos en la misma ciudad, cosa que ya no pasa. Claro. Y la música que las une, y uno piensa en los sonidos también, ese malambo del sur, del norte, la bossa nova también que está presente allí, canciones hermosas. Gato Encerrado, por ejemplo, que nos remite, bueno, a esa pandemia nefasta que vivimos también. Digo, ¿cómo transitaste y cómo transitaron las Folkis ese periodo de encierro también, Mavi? Yo no tuve mucho encierro porque nosotros, al ser personal esencial, enseguida salimos a la calle y vinimos a trabajar a la radio. Tuve los primeros 40 días o 50 o 60 días, poner que los fueran los primeros 2 meses, después enseguida vinimos a trabajar y era muy loco, era una película de ciencia ficción, venir por la calle Corrientes y que era absolutamente vacía, venir al centro. Digamos que yo canalicé bastante mi libido a través de la radio. Eso fue para mí algo salvador en un punto. Y por otro lado, me costó después volver a componer, no te creas. Y por eso como que este disco, ya habiendo pasado 2 años de pandemia, recoge canciones de las que después pude hablar, ¿no? O sea, pude animarme a escribir y a componer, que también es una gimnasia, como todo, eso de que la inspiración te cae como una luz, es mentira, ¿no? Entonces, bueno, para mí también estuve bastante tiempo sin poder escribir ni una sola canción, o sea, se ve que el momento del shock de la pandemia, más meterme de lleno a una gestión que recién empezada, nos cayó esta locura que tuvimos que salir a inventar una radio de una manera diferente y todo esto, yo sin la experiencia además. Bueno, todo esto se ve que por un lado activó como la imaginación, nos activó a todos la imaginación de cómo seguir siguiendo al aire, cómo seguir transmitiendo de las maneras más locas que te puedas imaginar. Acabó con mi libido, acabó con mi creatividad por bastante tiempo, de verdad, seguro. Y como que se me agotó la creatividad. Y en un momento, bueno, ya fue tomar el ejercicio de un fin de semana, no me acuerdo, un viaje que me hice sola con la guitarra y a escribir, fue como volver a reunirme con esa parte de Mavi creativa, artística, cantante, compositora, ¿no? Pero no te creas que fue fácil. A mí me pegó al revés que todo el mundo la pandemia. Claro. Un grupo de canciones que pertenecen a diferentes periodos, también anteriores a la pandemia, Mavi, o son todas canciones medianamente nuevas, digamos. Son todas nuevas, son todas post pandemia. Sí, sí. Son todas nuevas, salvo una canción que se llama Solita, que es una canción que mi mamá
me cantaba cuando yo era pequeña y que la tenía en la memoria porque no tenía nada grabado de eso, una canción que mi mamá compuso para mí cuando yo era chiquitita y la quise traer al disco porque me pareció también un homenaje hacia ella. Un grupo de canciones que, bueno, ya podemos encontrar en todas las plataformas y que van a tener, como bien dijiste vos recién, una presentación oficial seguramente con todo el 9 de noviembre en el Tazo, aquí cerquita en el barrio San Telmo. Así es, en el Tazo vamos a estar el 9 de noviembre con toda la banda, con invitados, invitadas, que no quiero decir para no quemar, pero que va a ser una fecha de reencuentro con nuestro público, porque de hecho tuvimos una fecha el 6 de octubre del año pasado, que ya hace un año justamente, y yo tuve un accidente y no pude ir. Y fueron las chicas igual a tocar sin mí con invitados, invitadas, porque ya me pasó el día anterior, creo, o 2 días antes. Así que bueno, llevo un montón de tiempo con ganas de tocar y el Tazo es una casa que siempre nos recibe con mucho cariño, donde siempre lo pasamos muy bien tocando, así que elegimos ese lugar que es casi nuestra casa para presentar este disco a Malamba el 9 de noviembre. Te hago la última, agradeciéndote mucho por este contacto con la agencia Paco Urondo, Mavi, y por preguntarte simplemente si, más allá de que obviamente las canciones tienen que madurar, tienen que afiatarse, como decía vos, para el vivo, el material que por supuesto es nuevo y lo van a trabajar mucho, pero ¿sos de escuchar el disco ya terminado una vez que salió, ya te desprendiste y como se dice siempre, es de la gente, no lo escuchás más? Ahora lo estoy escuchando porque estoy estudiando las canciones. Entonces, porque la verdad es que todo está muy compacto. Tenemos un plan el fin de semana largo que nos vamos a ir a nuestro búnker en Cariloques, donde ensayamos, componemos, grabamos maquetas. Ahí nos vamos a ir a ensayar muchísimo. El sábado tenemos un show en Santa Teresita, el sábado 15, el sábado 14. Después, semana de prensa, semana de grabar unos videos que también, o sea, aprovechamos a condensar todo. Así que la semana anterior vamos a estar ensayando en sala también un montón. Y para eso tenemos que ir bien preparadas, porque no hay tiempo de ir a sacar. Ay, no me acuerdo cómo es esta armonía. No, hay que estudiar Claro, en la casa. Así claro. que ahora lo estoy escuchando al disco porque estoy estudiando. Pero después, una vez que lo empezamos a tocar y una vez que tal, no. Creo que ningún músico hace eso, de poner tus Claro. discos a decir, ay, qué bien que toco, qué bien que canto. Pero hay canciones que sí que me gusta escucharlas, que digo, ay, a ver, voy a escuchar esta que me gusta mucho. Claro. Pero en general, una vez que pasa como el primer amor del disco recién nacido, no soy de poner mis canciones todo el tiempo. Y la idea es presentarlo todo, de punta a punta. Sí, como siempre hacemos. Nosotros siempre solemos tocar los discos en el orden en que fueron concebidos en un disco. Sobre todo porque además como que salieron canciones sueltas primero. El disco en el orden tiene como otro viaje y nos gusta siempre presentar los discos así. Después, por supuesto, tocar los temas que la gente siempre pide y no descartamos también pedir a la gente que haga la lista, ¿no? Que lo hemos visto en muchas ocasiones y nos gusta también poder complacer a nuestro público y escuchen las que eligen. Qué desafío también ese, porque a veces, viste, alguno va a buscar ese tema raro, perdido en algún disco que quedó por ahí, viste, ¿no? Y lo tienen que traer después, pero es también un lindo ejercicio y un lindo vínculo con el público también. Sí, nos gusta eso de que la gente elija las canciones. Nosotros siempre, faltando un poco menos, quizás ya la semana que viene soltamos la pregunta, ¿qué canción no puede faltar en el show de la Folkis? Y Claro, la gente claro. ahí dice y hacemos un ranking. Y las que más votadas están, las ponemos y después sí, por ahí ponemos alguna que nos da la gana a nosotras para sacarnos el gustito. 9 de noviembre entonces en el Tazo, la Folky presentan su cuarto disco de estudio, quinto de su cosecha personal, Malamba. Allí estaremos seguramente con grandes invitados. Mavi Díaz, muchísimas gracias por este contacto con la agencia Paco Urondo. Bueno, Mariano, gracias a vos por el espacio y bueno, les esperamos en el Tazo el 9 de noviembre para compartir con Pampi Torre en la guitarra, con Martina Ulrich en la percusión, con Silvana Albano en el piano y conmigo, más invitados dastes que van a ser un lujo que no quiero anticipar el 9 de noviembre y las entradas ya están a la venta, así que pueden entrar a la página del Tazo y ahí se aseguran su lugar. Gracias, Mavi. A vos. Chao.